El Señor obviamente también equipa a las viudas. Miremos lo que nos dice en su palabra desde el comienzo, desde el momento en el libro de Hechos que hubo una restitución al pueblo. Mira una de las leyes que le da a su pueblo. En el capítulo 22, versículos 22 y 23, habla específicamente de esto y dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegaras a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Nuestro amado Padre tiene muy claro en su palabra instrucciones para ti y para mí, como acompañantes de estas viudas y aún también para las viudas. Pero nos vamos a hoy a ocupar de cómo Él suple, de cómo Él les brinda absolutamente todo: confort, consuelo, fuerza, económicamente, todo lo que sus necesidades demandan. Ya lo vimos que lo puso por ley. Miremos en el libro de Ruth. Hemos leído, muy seguramente tú lo has estudiado muy profundamente, pero hoy vamos a ver no a Ruth, vamos a ver a Noemí. ¿Quién fue Noemí y cómo se sintió en un momento y cómo terminó la historia de Noemí? Mi nombre es Sandra y quiero que me acompañes a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Vamos a saltar, este libro es bien pequeño y siempre te seguiré animando a que lo leas. Es una historia maravillosa donde nos muestra la compasión, la gracia y misericordia representada en este libro que nuestro amado Padre tiene con nosotros a través de Cristo Jesús. Aunque no se menciona el nombre de Cristo, Él nos ejemplifica lo que Cristo hace con los pecadores. Pero bueno, vamos a ir sin más preámbulos al capítulo 1 y vamos a saltar en algunos versículos. Dice, para entrar en contexto, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hombre en la tierra y un varón de Belén de Judá a morar a los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Marlón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, las cuales eran Orfa una y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En el versículo 8 nos dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras no iremos contigo. Pero finalmente una de ellas se volvió y la otra se fue. Y miremos en el capítulo aún 1, pero versículo 19 dice: y anduvieron pues ellas 2, Noemí y Ruth. Llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Este era el momento de duelo, de tristeza, de soledad, de sentir que el mundo la estaba apachurrando a Noemí. Por sus palabras, creo yo que yo sentiría eso y de pronto hasta más. Pero miremos qué pasa con Noemí, qué ocurre con Noemí.
después de varios tiempos de haberse establecido nuevamente en Belén, de donde eran originarios, ocurre algo maravilloso. Y vamos a leer en el capítulo 4, versículos 14 en adelante, dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Fue su haya, fue su nana, fue su cuidadora. Noemí, aquella que leímos anteriormente, que estaba triste, devastada, que le dijo a las mujeres y a todo cuando llegaba al pueblo: no me llamen Noemí, llámame Mara, porque estaba en amargura, estaba en tristeza, sentía que el Todopoderoso le había cerrado todos los caminos, le había dejado sola. Pero hoy terminamos en lo que dice la Escritura: le nació una herencia, porque el esposo y los hijos de Noemí estaban cortados de la herencia, y en ese tiempo era muy importante. Pero el Señor, en su infinita misericordia, como lo vimos en Éxodo, Él cuida de las viudas. Él les da sustento, Él les da provisión, Él les da esperanza, Él les da gozo, Él les da paz, Él les da ese bálsamo que todas las viudas necesitan. Él, en su infinita misericordia, permitió que, aunque ella perdió sus 2 hijos, hubo una nuera quien la puso como hija realmente. Esta nuera la amó, le concedió todo, porque fue el Señor amando a Noemí a través de Ruth. Fue el Todopoderoso cuidando a su hijita Noemí a través de esta moabita, que ya lo hemos visto en otra historia y apuntando a otras enseñanzas. Cómo es maravilloso encontrar en las relaciones ese amor sincero, honesto, sin esperar nada a cambio. Pues mucho más el amor de nuestro amado Padre, que como ley dice que debemos ocuparnos de las viudas, que nos dice que no nos dejará ni nos desamparará. Mira lo que nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituir al agroviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Él, a lo largo de su palabra, nos dice que debemos ocuparnos de ella. Nos dice que es maravilloso saber que somos instrumentos en Él para ayudar a aquellas viudas. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 40. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Él cuida, Él provee, Él nos equipa absolutamente de todo. En el dolor, en la pérdida, en la angustia, Él nos provee. Si Noemí no tuviera este Dios vivo en el cual confió, y aunque por un momento se sintió que Él había abatido, no hubiera tenido todo esto que tuvo. Se hubiera sentado muy seguramente en un rincón a llorar. Yo conozco hoy en día, esto no es solamente lo que las Escrituras nos hablan de estos tiempos. Conozco mujeres viudas de la hora que confían plenamente en su Padre Celestial, que aunque han sentido abatidas y han estado en duelo por sus esposos, el Señor ahora se ha convertido en su esposo, en su proveedor. Les ha infundido aliento, las ha renovado, las sostiene, las acompaña, las cuida, les da las fuerzas. Así que este es el Dios del que siempre te hablo. Este es el Dios maravilloso que no nos deja solos, que nos provee absolutamente todo. Así que vamos a orar. Padre amado, Dios todopoderoso, Padre bendito, te damos gracias, gracias infinitas, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias porque tu palabra escrita es viva y eficaz, Señor. Como nos lo dices ahí en el libro de Isaías, en el versículo 8,
Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Tú eres ese Dios de pactos, tú eres ese Dios que cumple cada promesa que hace. Tú nos das todo lo que necesitamos y mucho más. Tú nos equipas de cosas que aún nosotros no sabemos que las vamos a llegar a necesitar y que no las podríamos encontrar en otro lugar que no fuera viniendo de ti. Con acción de gracias te pido por todas las viudas que están escuchando esta reflexión. Te doy gracias por sus vidas, gracias por los esposos que tú les diste y gracias porque ahora, Señor, tú las sigues supliendo. Como lo hiciste a través de sus esposos terrenales, tú las sigues supliendo y supliendo espiritual, emocional, física, cognitivamente, todo lo que necesitan y más. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. No dejes de leer la escritura, no dejes de compartir la palabra de Dios, el evangelio de salvación y recordar que me gozo teniendo tu compañía para reflexionar y para compartir lo que nos quiere enseñar a través de su palabra y recordarnos que no estamos solos. Nos hablamos.